Estamos a 2 de abril de 2020. En Argentina se celebra o se conmemora un nuevo aniversario del desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, que desató la guerra de ese nombre. Ese hecho, uno de los más significativos del siglo XX para ese país, tiene trascendencia también en América Latina. Y digo, porque muchos han dicho que Chile, nuestro país, tuvo participación para hacer que Argentina perdiera esa guerra de la manera desastrosa en que eso terminó. Yo creo que sí, que Chile tuvo una participación, pero esa no es una participación dolosa, no es una participación que traicione los principios de unidad latinoamericana, sino que se vio forzado a ella por las condiciones políticas que nos impusieron percepciones equivocadas desde la Argentina, y yo diría que más que directamente, de una manera indirecta. El análisis que se hizo de Chile terminó siendo muy perjudicial en la toma de decisiones argentina. Lo explicamos. En 1833 una fuerza militar inglesa ocupó, por vía de hecho, sin ningún fundamento legal, las Islas Malvinas. Se hizo por esa vía de las islas adyacentes, Georgia del Sur y Sandwich, y inició ahí una instalación de colonos después de hacer una limpieza étnica de ciudadanos argentinos. Eso había sido parte de el virreinato de La Plata, y en virtud del principio del uti possidetis era ahora territorio argentino, sin lugar a duda. Esa usurpación se mantuvo durante más de un siglo, pero en 1965, tratando de temas de descolonización, Naciones Unidas sacó la resolución 65, en la que en la práctica ordenaba a Argentina entregar esa administración, entregar a esa soberanía a Argentina, que era lo que legalmente, histórica y desde un punto de vista de justicia correspondía. Se demoró Inglaterra en dar cumplimiento a esta resolución, como ocurre habitualmente, pero ya a finales de los 70 parecía encaminado a entregar aquella administración. Hay incluso reuniones en que el canciller británico está tratando temas de administración y sobre todo cómo presentar esto ante su opinión pública. Desafortunadamente hay un cambio en la conducción en Argentina y asume con un golpe de Estado, dentro del golpe de Estado, Leopoldo Fortunati Galtieri, un general de ejército, que derroca de manera incruenta a Roberto Viola, que era el otro dictador que lo había precedido. Y se produce otro cambio también en Inglaterra, en la cual asume doña Margaret Thatcher. Esto endurece las relaciones. A cargo de la Cancillería Argentina queda don Nicanor Costamende, un señor muy responsable, que había sido canciller de Juan Carlos Onganía durante la dictadura de a partir de 1966. Onganía de la frontera ideológica, que veía enemigos por todas partes. Bien, rompiendo los principios de las relaciones internacionales, este señor Costamende llega incluso a amenazar con el uso de la fuerza en comunicados públicos a Inglaterra. Bien, esto en un gobierno del señor Galtieri, el señor Lamidoso como jefe de la Fuerza Aérea y el almirante Anaya como jefe de la Marina, militares actuaban como un verdadero partido político, más bien una federación de partidos políticos, se ven agobiados por una situación política interna. Se está produciendo el fracaso económico manifiesto de la política neoliberal de Martínez de Hoz. Hay el 30 de marzo una gran manifestación que fue reprimida violentamente, de grandes dimensiones en Buenos Aires. Se está recuperando el poderoso sindicalismo argentino y tienen que hacer algo. Y ahí echan mano a una idea que venían incubando largamente
y que era utilizar la política exterior conflictuada dolosamente para los efectos de la política interna. Desembarcan en el 2 de abril en Islas Malvinas. Habían gestado un acto de provocación previa con un señor Davidovich para que supuestos chatarreros mandaron a Astiz, un represor conocido y genocida, que se portó de la manera más cobarde en la guerra, se rindió sin disparar un tiro. Él solo sabía dispararle a mujeres y monjas por la espalda. Bien, se inicia esa ocupación militar. Se cuidan los argentinos de no realizar actos de violencia, porque la concepción era ocupar las islas, con esto favorecer una eventual negociación con Inglaterra y quedarse con la soberanía. O sea, dicho en lenguaje rioplatense, se querían quedar con la isla de Prepo, sin perjuicio que tenían derecho, pero que tenían que hacer valer en la instancia que corresponde. Bien, esto derivó en una guerra que Argentina perdió de manera desastrosa. Mario Benjamín Menéndez se terminó rindiendo en el 14 de junio en Malvinas, tuvo que arriar su bandera y los sobrevivientes fueron devueltos a Argentina en calidad de prisioneros y pasaron muchas penurias los valientes combatientes de Argentina, que eran básicamente conscriptos. Bien, ¿cómo se llega a esto? ¿Y qué tiene que ver Chile en esto? En 1833 se había producido la usurpación. Las relaciones chilenas-argentinas siempre fueron muy buenas, parten con O'Higgins y San Martín. Chile le debe a Argentina parte significativa de su libertad. Tenemos el monumento de San Martín acá en la Alameda, frente a la Casa Presidencial, eso no es una casualidad. Sin embargo, las relaciones a partir de 1840 se fueron enfriando porque ya no se iba a dar el sueño bolivariano y los países empezaban a demarcar sus fronteras y eso producía problemas. En 1879, mientras nuestro ejército estaba en operaciones en el norte, la Guerra del Pacífico, Argentina ocupó el general Roca militarmente en la Patagonia y nos impusieron con un fusil en la espalda un tratado en que cedíamos nuestros derechos en la Patagonia, que eran derechos disputados, y que Chile valoró que no eran muy significativos porque se trataba en general de grandes despoblados. En realidad ni argentinos ni chilenos teníamos grandes poblaciones ahí. Bien, se vivieron elementos de tensión con Argentina durante el siglo XX, pero en 1971 un acuerdo entre, y mire qué curioso, entre el dictador argentino Agustín Lanusse y Salvador Allende en Chile, hizo que el tratamiento de las islas Picton, Lennox y Nueva se diera mediante un juicio arbitral, ante la decisión de un tercero, y que se puso como garante de ello a la reina de Inglaterra, a la corona británica. El general Juan Domingo Perón, uno de los argentinos de mayor sapiencia política, dijo: si se trata de pelearnos con los chilenos por 3 islas miserables, dinamitemos las islas. Era sabio Perón, no nos íbamos a enemistar con un país por 3 islas miserables. Pero no pensaban así los que el 24 de marzo dieron un golpe de Estado e iniciaron una de las más crueles dictaduras en Argentina, del 24 de marzo de 1976. Cuando sale el laudo arbitral y le adjudica la isla a Chile, el gobierno argentino, la dictadura de Jorge Rafael Videla, se niega a acatarlo. Un año después dice que eso es insanablemente nulo. Y presionado por la Marina estamos a punto de iniciar una guerra con Argentina. Incluso la escuadra argentina viajó hacia el sur. Se tenían fecha de la agresión, el 22 de diciembre de 1978. Yo era un joven estudiante de Derecho y nosotros estábamos bastante informados porque teníamos profesores que trabajaban en la Cancillería y que nos contaban la preocupación, lo grave que era esto. Y ahí ocurre un hecho importante, y es que Estados Unidos interviene y le impone a ambos países, ambos
de su esfera de influencia política, ideológica, cultural, Argentina y Chile, dos dictaduras feroces, anticomunistas, les impone la salida del laudo de una mediación papal. Y eso va a terminar después, en que después de muchos tires y aflojas, ya durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, mediante un referéndum, Argentina con 80% de los votos acuerda que en definitiva las islas son nuestras, aunque nos quitan parte de la marcación de la proyección marítima. Pero esto estuvo a punto de estallar en guerra en 1978. Y los argentinos sacan ahí una conclusión equivocada. Dicen, si dos países de la órbita norteamericana, occidental, capitalista, tienen un conflicto, Estados Unidos interviene evitando ese conflicto. Y eso tenía otro antecedente, porque cuando estuvo a punto de estallar en 1975 una guerra entre Perú y Bolivia contra Chile, Kissinger intervino y le dijo a Chile que le diera la posibilidad de una salida de una franja a Bolivia que impidiera tener fronteras con Perú, y que en definitiva no se concretó esto del acuerdo de Charaña, Pinochet-Banzer, porque en Bolivia no aceptaron el canje territorial, querían la cesión territorial sin más. Pero esto lo llevó a los argentinos a sacar una conclusión equivocada. Si hay conflicto entre países capitalistas, entonces Estados Unidos interviene e impide la pelea. Y eso hace que diseñen el Plan Rosario a fines de 1981, llevaba 6 o 7 meses Galtieri en la dictadura, ejerciendo el cargo de comandante en jefe y presidente de la Junta Militar, sobre la base de ocupar la isla y después de ocupada iniciar un proceso de negociación. Esa decisión es fatal. Esa decisión los va a conducir a la guerra y la van a perder de manera desastrosa. Pero la experiencia viene desde Chile, de la relación con Chile. De ahí sacan esa conclusión. Segundo, se dice que Chile colaboró militarmente con Inglaterra en la guerra de Malvinas. Y es posible que haya sido así. Eso lo dijo en parte, con lengua muy suelta, el señor Fernando Matei, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea e integrante de la dictadura militar, un señor con escaso apego a la verdad, siempre hacía relatos de las situaciones que lo dejaban muy bien a él. Él decía que él le paraba los carros a Pinochet y cosas por el estilo. Y este caballero tiene más bien la deslealtad en su trayectoria que el coraje, porque él fue el que reemplazó a Gustavo Ligia, fue la Fuerza Aérea de Chile, que fue un golpista también, que fue defenestrado por Pinochet. Y antes que él se renunciaron 22 generales. Así que este señor Matei infla las cosas, también lo ayuda a su hija para aparecer ahora como los grandes y salvadores patriotas. Pero esa colaboración que al parecer existió, la han ratificado los ingleses, no fue muy significativa y se puede percibir claramente esto. Yo lo escuché de un oficial de la Fuerza Aérea Argentina y él decía, mire, si esa colaboración hubiera sido tan importante, entonces la del radar y de avisar cuántos aviones van, nos habrían interceptado antes de llegar a Malvinas o antes de llegar a atacar a la flota. Y habitualmente lo que hacían es que nos perseguían después que conseguíamos nuestro objetivo, que viajábamos a ras del mar, con un gran coraje los pilotos argentinos. Entonces la ayuda no era tan determinante. Yo creo que se les prestó alguna colaboración a algunos helicópteros que cayeron cerca de Punta Arenas, que iban a hacer unos atentados en contra de las bases aéreas argentinas, pero no somos determinantes por una acción positiva en los resultados de la guerra. Sí somos determinantes en que el Estado Mayor, que la Junta Militar Argentina saque conclusiones erróneas. Y además somos importantes porque Argentina construyó en Chile un enemigo, y nosotros no somos enemigos de Argentina. Argentina tiene intereses comunes, los enormes intereses antárticos que son comunes con Chile. ¿Por qué la dictadura de Videla mira hacia Chile y lo construye como un enemigo y termina al final creyéndose sus propias mentiras? Porque
es fácil tener un enemigo chico. Y es fácil a ese enemigo chico matonearlo y quedar bien con la opinión pública, sobre todo con una opinión pública que sea exacerbadamente nacionalista, pachotera. Entonces nos construyeron como un enemigo y nosotros no éramos enemigos, por varias razones. Porque no hay una enemistad cultural con Argentina y Chile. Segundo, porque somos racionales y nosotros somos más pequeños que Argentina. Y a diferencia de algunos gente que ha tenido poder de decisión en Argentina, no le andamos buscando pleitos a los que son más grandes que nosotros por razones de Winter ya. Pero nos construyeron como enemigos. Entonces cuando se produce la guerra de Malvinas, el ejército argentino se despliega, esto lo dice Aldo Rico, un coronel de ejército que después fue uno de los líderes cara pintada y que tuvo una larga trayectoria política después de retornar a la democracia. El ejército argentino se desplegó respecto de Chile, o sea, se creyeron sus propias mentiras. Por eso es que terminaron mandando conscriptos a Malvinas, porque pensaban que el gran enfrentamiento iba a ser con Chile, y Chile no tenía ninguna voluntad de agredirlos. El abogado que defendió a Jorge Rafael Videla judicialmente por su responsabilidad en el caso Malvinas, dice que Videla, al que defendió a Galtieri, dice que Galtieri le contó que Pinochet había mandado un comunicado donde decía a todas las unidades del ejército y carabineros que decía que tenían que ponerse a disposición de los ingleses. Eso es un absurdo, eso no está, eso no existe, eso no corresponde a la lógica de funcionamiento de la dictadura militar chilena. No le van a mandar una comisaría de carabineros para que lo lea un mayor que hay que colaborar con las fuerzas inglesas. Bien, eso perjudicó a Argentina, tener que desplegarse con Chile. Ahora, ¿por qué pierde la Argentina la guerra? Primero, la pierde porque tiene la peor conducción militar. ¿Y por qué tiene la peor conducción militar? Porque desde 1930 los militares, el señor Uriburu, Félix Uriburu, había derrocado a don Hipólito Yrigoyen en 1930 y desde 1930, durante 50 años, habían sido el actor principal de la política argentina, daban golpes, no respetaban las leyes, sacaban a los funcionarios civiles, o sea, eran una fuerza armada que se habían reblandecido, que se habían cebado en el abuso, estaban acostumbrados a matonear a la gente, que era su propio pueblo. Eso, y además, ese ejército preparado para matonear civiles, para asesinar civiles, para lanzar civiles desde aviones en el Río de la Plata, toda su estructura era la represión interna. Eso lo dijo Martín Valls, que fue comandante en jefe del ejército y un coronel de artillería que combatió en Malvinas, que dijo otra cosa más. Si hubiéramos tenido guerra con Chile, habríamos perdido la guerra con Chile. Ustedes me dirán, pero bueno, el ejército chileno estaba haciendo lo mismo con el pueblo chileno. Sí, estaba haciendo lo mismo, pero hacía solo 4 o 5 años. El ejército argentino estaba haciendo eso hacía 50 años. Patear las puertas por la noche, llevarse a mujeres detenidas, golpear a civiles desarmados. Y cuando se enfrentó a una guerra no pudo enfrentarla, porque su estructura, su funcionamiento no se lo permitía. Además, su oficialidad cometió otro error. Actuaban no como una fuerza cohesionada, actuaban como si fueran una federación de partidos políticos. Es increíble, pero cuando uno analiza, lee, ve las conferencias que se realizan sobre esto, la Fuerza Aérea actuaba absolutamente descoordinada del Ejército y de la Marina. Y los otros igual. Incluso se odiaban entre ellos, dice el gran reportero Nicolás Casabunceu, que fue el que reportó in situ la guerra de Malvinas. Se odiaban entre ellos. Actuaban como 3 partidos distintos. Y actuaron de manera distinta. La Marina, que había provocado todos los conflictos a través del almirante Anaya, que instigó la guerra contra Chile lo que más pudo. Y este señor, que pensaba que los chilenos eran presa fácil, tenía una razón que se ha hablado poco. Él era hijo del cónsul de Bolivia en Buenos Aires. O sea,
él era en realidad un boliviano. Y es muy posible que haya heredado los odios de su padre en contra de nuestro país. Bien, el ejército argentino actuó descoordinado, el ejército peleó todo lo que pudo, hasta donde sus medios se lo permitieron. La Fuerza Aérea actuó con mucho coraje y con mucha eficacia, y la Marina, después del hundimiento del Belgrano, no se supo más de ella. No corrió ningún riesgo, que eran los que más habían incitado la guerra contra Inglaterra y contra Chile. E hicieron de Chile un aliado natural de Inglaterra en circunstancias muy especiales. Las relaciones con Inglaterra de la dictadura militar chilena estaban muy malas después del secuestro y tortura de la doctora Sheila Cassidy. Incluso estaban cortadas las relaciones. Con la llegada de Margaret Thatcher se habían restablecido relaciones a nivel de embajador, pero todavía eran frías. Chile no era un aliado natural de Inglaterra. Lo hizo un aliado natural de Inglaterra la actitud de los militares argentinos a partir del 24 de marzo del 76, que como ya dijimos no era la actitud ni de Lanusse, ni mucho menos de don Juan Domingo Perón. Bien, en esa situación nos ponen, por eso Chile se opone en la OEA a la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y bien, ¿por qué otras razones pierde Argentina la guerra? Tienen una pésima conducción política, tienen un mando militar descoordinado, tienen un ejército que está preparado para una guerra interna y no para una guerra con una potencia mundial, y pierden porque tienen un desbalance estratégico, porque el más importante aliado de Estados Unidos en Europa era Inglaterra, y ellos estaban preparados para combatir contra la Unión Soviética, o sea, estaban preparados para una guerra mundial. Ahora, el desatino argentino es pensar que ellos pueden, a través de la Operación Rosario, como le llaman, ocupar las islas y después iniciar un proceso de negociación, lo dice el canciller Costa Méndez. Un día después, ahora vamos a tener que iniciar los procesos para la transferencia de la soberanía, o sea, como que eso fuera así tan simple. Así estaban acostumbrados a actuar en política interna y así pensaban que se podía actuar en política internacional. Bien, esta guerra nos puso a los chilenos en una actitud, si no agresiva, por lo menos indiferente y hostil hacia Argentina. El 2 de abril de 1982, ante una enfervorizada concurrencia que repletaba la Plaza de Mayo, una concurrencia muy especial, porque cuando Galtieri decía que era presidente lo pifiaban y cuando decía que ocupaban Malvinas lo aplaudían. Ahí había un montaje que no podía escapar al análisis chileno. En un momento dice Galtieri, y esta es la nueva actitud de Argentina respecto a su soberanía, e inmediatamente un grupo perfectamente identificable de la concurrencia, que si uno lo observa con mayor detención son jóvenes, el bigotito, el pelo corto, ya sabemos lo que significa eso en aquellos años, empiezan a cantar tero, tero, tero. Ahora los ingleses, mañana los chilenos. Galtieri no los interrumpe, para el discurso y permite que eso continúe. Esto ha sido ratificado, esta voluntad de agredir primero, recuperar Malvinas, a la que tenían derecho, pero por otros medios las cosas no se hacen así, y la iban a ganar porque diplomáticamente estaban en situación mejor y el colonialismo iba en retirada en el mundo. Pero esa actitud no pudo escapar del análisis chileno. Basilio Lamidoso, el jefe de la Fuerza Aérea, ha dicho que en las reuniones el general Galtieri le decía, no, los próximos son los chilenos. Por eso, en esta actitud, en esta circunstancia, es muy difícil que se llame a Chile como un país que rompe la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana la rompen dictadores delirantes que tratan
por la vía de agredir un país más pequeño, de ganar el apoyo interno que no tienen y que no merecen. La idea de recuperar, de hacer las cosas por la fuerza fue una constante de la dictadura militar argentina. Ya el año 1978, el almirante Anaya le había pedido al vicealmirante, que en ese momento era jefe de la flota del submarino, Lombardo, que es el que hace el plan sobre Malvinas, el plan Rosario, que hiciera un estudio preliminar sobre la posibilidad de actuar sobre Malvinas. Si Argentina le iba bien en esto de actuar por la fuerza en Malvinas, era evidente que iba a hacer lo mismo en las islas Pinto, Lennox y Nueva. Si era capaz de darle una bofetada delante de todo el mundo a Inglaterra, con nosotros nos cabía una actitud distinta, y lo decían públicamente en sus manifestaciones, y aplaudían y preparaban ahí corifeos que aplaudían en eso, agredir un país vecino, hermano, más pequeño. Ahora, esa guerra se perdió, esa justa reivindicación argentina, que la debemos acompañar todos los latinoamericanos, se ha postergado por culpa de hacer las cosas mal. Y lamentablemente hay en Argentina personas que les cuesta percibir que Chile es su aliado estratégico, la Antártica, los nuevos temas de la seguridad mundial nos hermanan naturalmente. Y creo que si persisten voces nacionalistas, es en parte porque los que provocaron este delirio, Basilio Lamidoso, Jorge Anaya, Leopoldo Fortunato Galtieri, en definitiva no recibieron una sanción del sistema, e indudablemente el señor Nicolás Costamente, no recibieron una sanción del Estado argentino. Fueron condenados en el informe Rattenbach, que es el informe que hicieron las propias Fuerzas Armadas sobre la responsabilidad de la guerra del Atlántico Sur, sugería penas muy severas, incluso fusilamiento respecto a estas personas. Luego las Fuerzas Armadas no hicieron nada, y ya años después los condenaron a pena de 10, 12 años de cárcel, fueron rebajadas ahí por la Corte Suprema Argentina, y en definitiva Carlos Menem, el adalid de todas las causas innobles en el país hermano, los terminó indultando, y murieron casi todos en su casa. Eso requería una sanción ejemplar. No sé si los chilenos estamos para dar lección en esto, después que nosotros, traidores mediantes y traidores que quieren ser presidente de la República hoy día, permitimos que Pinochet muriera en su casa. Pero bien, hay que agregar tan solo que el análisis argentino de que se podía tocar y salir, cosa que no hicieron porque quedaron presos sus propias palabras y de la efervescencia popular, y no se echaron para atrás cuando había que hacerlo, a pesar de que propuestas diplomáticas hubieron. Perú los ayudó mucho, y Perú los ayudó incluso con aviones, lo cual denota que había un acuerdo ahí militar previo. Un oficial agregado aéreo o parte de la agregaduría aérea en Lima cuenta cómo su agregado aéreo lo mandó con un papelito con el listado de cosas de avituallamiento militar que necesitaban, y el jefe del ejército peruano en 2 horas le tenía todo lo que disponía. Y fueron pilotos peruanos los que llegaron a Argentina. Ahí había un plan, y ese plan no flotaba en el aire. Las alianzas militares se hacen siempre contra alguien. Y si hubiera sido Chile, el miserable de Pinochet habría sido responsable no solo de los crímenes, porque nunca la seguridad nacional estuvo tan débil como bajo su feroz dictadura. El año 78
no nos quería nadie, como gobierno, dijo. Nosotros éramos oposición. Había estado la enmienda Kennedy que prohibía venderle armas a Chile a partir del asesinato de Orlando Letelier y de los masivos crímenes que se estaban produciendo en Chile. El campo socialista y los no alineados no querían ni siquiera oír hablar de nosotros, naturalmente. Y países tan importantes como México, Italia, Inglaterra no tenían relaciones diplomáticas precisamente por la dictadura militar chilena. Nunca Chile fue tan débil como en ese momento. Y esto hay que reseñarlo. La paz con Argentina no se hizo por una habilidad diplomática de Pinochet o su canciller, sino se hizo porque la impuso Estados Unidos para evitar el quebrantamiento de su bloque de países yanaconas o subordinados, dentro de los cuales estaban en ese momento Argentina y Chile. Bien, me despido, espero que esto no haya sido muy aburrido, señalando que Chile y Argentina son aliados estratégicos. A esa decisión nos conduce cualquier análisis serio, documentado, histórica y jurídicamente sobre nuestra relación. Cualquier otro delirio, cualquier otra pequeñez en pos de la política interna es un error de proporciones que se paga caro. Estimados amigos, un gran saludo en medio de esta amenaza de naturaleza distinta que estamos viviendo este 2 de abril de 2020 en Santiago de Chile.